Y ya Eva, ¿qué te ha pasado en los pelos? Que parece una gitana del Sagromonte. Pues nada, aquí ya que me he teñido. No, no, sí, a mí me parece muy bien, está muy guapa. ¿Y por qué se te ve hoy así como diferente al otro día? Bueno, pues porque estoy usando otra cámara, a ver si es que no tengo el mismo problema del sonido del otro día. Bueno, y ya muy bien, a mí no me cuente tu vida. Escúchame una cosa, tú que sabes de esto que tú has escrito una novela y ahora estás escribiendo tu segunda novela. Tía, yo tengo una idea muy buena para una novela. Lo que pasa es que, tía, me siento a escribir y como que no me sale nada, tía. No sé por dónde empezar, no tengo ni idea de qué hacer. ¿Tú me puedes ayudar? Si te identificas con Mari Carmen, no te preocupes, aquí estoy para echarte un cable. Así que nada, quédate, toma asiento y sé bienvenido a La Peculiar. Hoy te voy a enseñar cómo escribir una novela paso a paso. Y es que sí, sin duda, escribir una novela, un relato o un cuento tiene lo suyo, ¿verdad? No es tan sencillo como pueda parecer a priori. Sin embargo, yo estoy aquí hoy pues para darte una serie de pautas que creo que te van a servir sin duda, por lo menos para arrancar, por lo menos para tener algo en claro. Vamos a empezar como siempre por el principio, idealmente, ¿verdad? Y este va a ser pues la idea principal. Vale, Eva, ¿y qué es eso de la idea principal exactamente? Pues es muy sencillo, la idea principal va a ser el corazón de tu historia, es decir, va a ser el órgano que va a conseguir que tu historia viva por sí misma. Y bueno, ahora mismo te estarás preguntando, ok, eso lo entiendo, pero ¿dónde exactamente puedo encontrarme con una buena idea principal? Pues la respuesta en este sentido es muy amplia y muy sencilla a la vez. Te puedes encontrar con tu idea principal realmente en cualquier parte. Puedes encontrarla, por ejemplo, en la estrofa de una canción, puedes encontrarla viendo una película, puedes encontrarla conversando con un amigo o con un extraño también, porque no, puedes encontrarla mientras observas a la gente y te tomas ese café que tanto te gusta en la plaza de tu pueblo o de tu ciudad. Realmente las ideas están por todas partes, por eso te recomiendo que siempre lleves un blog de notas contigo. A ser posible, un blog de notas pues que sea tradicional, es decir, una libretita básicamente y tu bolígrafo. Y tú me dirás, vamos a ver, Eva, vivimos en el siglo XXI, hermana, ¿no te has enterado que todo el mundo tiene aquí un smartphone, un teléfono listo, un teléfono inteligente y que ahí también podemos tomar notas? Sí, Mari Carmen, es cierto, eso es verdad, pero realmente lo que te va a ayudar a pensar más, o más o menos, mejor dicho, más que a pensar más, lo que te va a ayudar a construir el hilo conductor de tu historia y delimitar la idea principal va a ser escribir a mano. ¿Por qué? Porque a través de la escritura a mano conseguimos que se activen una serie de neuronas en nuestro cerebro que están directamente relacionados con los procesos de la memoria. Por tanto, tu idea va a estar mucho más fresca, mucho más reposada y mucho más asentada en tu mente y vas a poder darle forma de mejor manera. Así que te invito a que siempre lleves una libretita contigo, a que estés atento, a que prestes atención, a que te rodees de estímulos y ahí es donde vas a encontrar verdaderamente una idea principal para tu novela. Otro consejo que te doy y creo que muy importante y del que se habla muy poco es que escribas sobre un tema que te guste, ¿vale? Mira, si no te interesa el Imperio Romano, no te interesan los cowboys, no te interesan tampoco yo qué sé, las novelas románticas británicas. A ti lo que te mola es la sangre, los crímenes, todo este rollo así súper oscuro. Pues escribe sobre eso. Escribe una novela sobre vampiros, por ejemplo. Escribe una novela sobre un detective o escribe un relato sobre una misteriosa femme fatal que llega un día a un bar y se topa también con un misterioso señor vestido de negro con una gabardina, qué sé yo. Tienes que hacer aquello que te guste, ¿vale? No pienses en el lector meta, no pienses en los lectores nunca. Piensa realmente en ti, ¿vale? Construye esa historia que a ti te hubiese gustado leer o que crees que te gustaría leer.
¿Por qué? Porque así te lo vas a pasar bien. Vas a disfrutar del ejercicio de escribir y te vas a comprometer con tu idea principal y con el, acto de escribir, que es muy importante. Así que ahí lo llevas. La idea principal está en todas partes. Mantente atento, lleva tu libretita contigo y sobre todo escribe sobre un tema que verdaderamente te interese para comprometerte con la escritura. Vamos con el siguiente punto. Ok, Eva, esto ya está hecho. Ya tengo mi idea principal, tengo un conflicto, tengo un tema sobre el que quiero escribir. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca darle estructura a tu novela, a tu relato. Toca pensar en qué orden queremos contar esa historia. Vamos a irnos en un viaje al pasado, móntate en el DeLorean y vamos a visitar tu clase del instituto, por ejemplo, o del colegio. Y piensa, no en tu crush, por favor, no pienses en esa chica, ese chico que a ti tanto te gustaba, sino que, por favor, piensa en tu profe de lengua castellana y literatura. ¿Qué era lo que se daba en lengua castellana y literatura cuando se hablaba de estructura? Pues muy sencillo, hablábamos del planteamiento, del nudo y del desenlace. Y tú me dirás, ostras, Eva, esto es de cajón. Pues sí, tan de cajón y tanto. Quiero decir, es más antiguo que el anda pa'lante esto. ¿Por qué? Porque realmente esta estructura en 3 actos, que es como se llama realmente, la teorizó, vamos a llamarlo así, mejor dicho, la teorizó Aristóteles en el siglo IV a.C. en su obra Poética. Él decía que para crear una buena comedia griega, estos eran los 3 puntos por los que tenía que pasar una historia, una narración. Como puedes comprobar, estos 3 puntos narrativos se llaman narrativos precisamente porque están focalizados o están delimitados a una narración. Y realmente narrar se puede narrar de muchas maneras, no solamente tiene que ser a través de la escritura. Podemos narrar pues a través de una película, podemos narrar a través de una obra de teatro, podemos narrar contándole tu viaje a Tailandia cuando te casaste a tu colega. Eso también es una narración. ¿Por dónde empezamos? Pues normalmente solemos empezar por el planteamiento, ¿verdad? Por el principio. Pues nada, en el planteamiento lo que vamos a hacer es introducir al lector en la problemática, en el tema. Vamos a presentar a los personajes principales, también algún secundario, ¿por qué no? Y vamos también ya a crear el clima para que la trama se dé por sí misma, ¿verdad? Para que el tema, para que esa idea principal ya se vaya desarrollando. Por ponerte un ejemplo, es Harry Potter allí sentado bajo la escalera, ¿no? En casa de sus tíos y recibiendo la carta de Hogwarts. Eso sería un planteamiento. Luego nos vamos al nudo. El nudo es cuando explota aquí todo, ¿vale? Se abre la caja de Pandora, empiezan a ocurrir toda clase de conflictos, problemas, situaciones escabrosas donde nuestros personajes pues tienen que desenvolverse de alguna manera. Esto sería así resumidamente el nudo. Si volvemos al ejemplo de antes, pues sería Harry Potter básicamente luchando una y otra vez contra Voldemort. El caso de Harry Potter es muy interesante porque ya sabéis que es una saga superventa, ¿verdad? Y aunque tenemos diferentes intrahistorias dentro de la propia historia, es decir, aunque en la propia idea principal ocurren otras subideas que se entrelazan, en realidad el nudo siempre es el mismo, siempre es Harry Potter luchando contra el que no debe ser nombrado para instaurar la paz en el mundo mágico. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tendríamos un planteamiento, ya tendríamos un nudo y ya nos vamos a lo que es el desenlace. En el desenlace todos los misterios, todas las intrigas, todos los problemas se resuelven, todo queda claro
o no, esto queda realmente al gusto del consumidor o en este caso al gusto del escritor, pero normalmente en el desenlace ya damos respuestas a muchos de los conflictos y problemas que hemos ido planteando durante el planteamiento y el nudo de nuestra historia. Básicamente es Harry Potter venciendo a Voldemort y instaurando de nuevo, ay, Dios mío, la paz en el mundo mágico. Pues ya está, ahora tendrías que decidir realmente en qué orden quieres contar tu historia, porque no siempre tienes por qué contarla en este orden, ¿vale? No siempre tienes que empezar por el planteamiento, ni seguir por el nudo, ni acabar en el desenlace. Realmente me he quedado así porque digo, no estoy grabando. Sí estoy grabando. Bueno, como te iba diciendo, no tienes por qué contarlo en este orden, planteamiento, nudo y desenlace. Realmente una manera de contar las historias que suele ser muy atrayente y muy enganchante para el lector, es decir, el lector se engancha enseguida a la historia y quiere saber qué es lo que ocurre, es empezando por el final, empezando por el desenlace. Por supuesto, no vamos a desvelar absolutamente todo, pero podemos dar unas ligeras pinceladas sobre lo que ha ocurrido con el protagonista, qué ha pasado con cierto personaje, por qué mi protagonista o mi personaje ha llegado hasta ese punto. Eso es lo que engancha. Cuando mostramos el fin, tenemos entonces interés en saber, bueno, pero exactamente qué ha pasado, cuéntamelo. Y ahí ya nos vamos directamente al planteamiento y al nudo. Otra manera de contar historias un poquito más atrevida, te diría, sería empezando directamente por el final, es decir, empezando por el desenlace, pasando por el nudo y acabando en el planteamiento. Esto es una raya muy grande. Si te acuerdas de la película Memento, no la entendiste, ¿verdad? Yo tampoco, es decir, hasta que llegamos al final no nos enteramos de nada. No es un recurso narrativo que sea muy popular y tampoco es un recurso narrativo de los más queridos. Realmente aquí lo que podría pasar es que nuestro lector se aburriese y dejase la novela. Por tanto, no te lo recomiendo. Finalmente, otra manera de contar historias que es muy interesante es contando historias que sean paralelas, ¿no? Es decir, podemos empezar por el planteamiento de un personaje, en este caso tendríamos varios protagonistas, ¿no?, que coexisten en una misma historia y vamos a ir contando sus historias de manera paralela para saber qué es lo que está pasando en cada momento y cómo se está sintiendo o cómo está viviendo cada personaje esta situación. Una novela que creo que, bueno, dos novelas que creo que reflejan muy bien esta técnica de contar historias de manera paralela son Drácula de Bram Stoker. Si vienes a este canal te vas a dar cuenta de que yo voy a nombrar Drácula hasta la saciedad porque me parece un librazo. Y si no has leído Drácula, tienes que hacerlo. Es un gran ejemplo de cómo hacer buena literatura desde mi punto de vista, sin yo ser nadie, pero bueno, te lo digo yo, ¿vale? Que creo que es un libro que es un clásico por algo, o sea, los clásicos son clásicos por algo. Drácula es una buena manera, es un buen ejemplo de ver cómo construir historias de manera paralela, y otra que es un poquito más, vamos a decir, contemporánea, sería Septiembre de Rosamunde Pilcher. Creo que también este libro refleja muy bien lo que es contar historias desde una misma trama, una misma problemática, pero desde el punto de vista de diferentes personajes. Así que nada, ya tienes tu idea, ya tienes también diferentes maneras de contar tu historia, ya le has dado una estructura, así que vamos a continuar. Vamos ahora a tratar un tema que me gusta especialmente y que considero de vital atención, y este sería la creación de personajes. ¿Por qué creo que es tan importante? Y por cierto, también pienso que tú también lo crees, aunque todavía no lo sepas. Pues básicamente porque las buenas historias las hacen buenos personajes. Cuando utilizo el adjetivo bueno, en este caso no quiero decir que nuestro personaje sea bondadoso. Lo que realmente quiero decir es que este personaje está bien construido y podemos entenderle, es decir, podemos sentirnos identificados con él o ella.
Por cierto, tu personaje no tiene que ser necesariamente un ser humano, ¿vale? Puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser una criatura fantástica, puede ser toda esta gama de personajes, pero realmente lo importante es que nosotros como lectores y también como escritores, claro, entendamos bien a nuestro personaje. Cuando hablo de entender, me refiero a que entendemos sus motivaciones. Entendemos qué es lo que le gusta, nos sentimos identificados, podemos sentir también lo que nuestro personaje está sintiendo en otro momento. En el momento en el que yo no me puedo imaginar, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio sin un señor Darcy, en el momento en el que yo entiendo que Caperucita Roja es una niña muy buena y obediente, que hace caso a su mamá y que le lleva la cestita con comida a su abuelita enferma, estoy estoy conectando con la psicología de mis personajes, del personaje que hemos creado. Por tanto, es muy importante este punto porque realmente las historias las hacen los personajes. Como os contaba antes, pues bueno, en Caperucita Roja tenemos un personaje que consideraríamos plano, con motivaciones muy simples. Simplemente estamos hablando de una niña muy buena que lleva cestita con comida a su abuela enferma por un bosque. Mientras que si pensamos en un personaje que sea un poco más redondo, es decir, un personaje que tenga cualidades un poquito más complejas y motivaciones igualmente complejas, a falta de una palabra que sea un poquito mejor, podríamos pensar, por ejemplo, en un personaje, pues como, qué sé yo, Emma de Jane Austen, ¿verdad? Emma es un personaje muy interesante, por cierto. Emma es un personaje que es protagonista de una novela que nos cae fatal, pero a la vez nos produce cierta ternura, ¿verdad? Es muy cotilla, es muy me tomen todo, es tremenda, pero a la vez es un personaje muy tierno y con el que, bueno, conseguimos identificarnos en ocasiones. Por tanto, la creación de tus personajes, la creación de aquellas personas o aquellas criaturas que van a ir contando tu historia es absolutamente vital. Algo que te quiero recomendar desde aquí es que hables con tus personajes. Esto es muy interesante, por cierto. Si tu personaje funciona, es decir, si tu personaje tiene las características necesarias, te vas a dar cuenta de que la historia va a empezar a funcionar por sí misma y de que tu personaje te va a ir contando la historia sin necesidad de que tú tengas que hacer nada, simplemente escucharlo. Y tú vas a decir, Eva, tía, se te acaba de ir la pinza de una manera. No se me ha ido la pinza. Os aseguro que es así. En el momento en el que tu personaje está bien construido, la historia se construye también por sí misma y es él, es decir, el personaje, el que te va guiando por absolutamente todo el tema, toda la trama. Recuerda que el personaje, a pesar de tener vida propia, es tuyo. Lo has creado tú. Por tanto, tú puedes dialogar con él. Si no sabes exactamente quién es tu personaje, te recomiendo que te crees una ficha donde, por ejemplo, escribas su biografía, también escribas sus motivaciones, su carácter, quién es, de dónde viene, para qué se comporta como se comporta, qué es lo que me está intentando contar. Un ejercicio que puede ser muy divertido también es hacerle una entrevista a tu personaje. Imagínate que tenemos aquí a Lizzie Bennet de Orgullo y Prejuicio y queremos preguntarle por qué ella tiene esa manera de ver el mundo, por qué ella verdaderamente emite tantos prejuicios contra el resto. Bueno, como es un personaje muy bien construido, porque Jane Austen era muy buena en esto, era muy buena, aparte de muy buena escritora, creo que era muy buena psicóloga y observaba muy bien, estoy segura de que Lizzie Bennet nos daría todas las respuestas. Ella realmente tiene tantos prejuicios
porque se siente inferior, ¿verdad? Ella se codea con gente que es un poquito, un poquito mayor que ella, en el sentido de que tienen una clase social algo mayor, ella viene de una clase menor y ella como que no se siente cómoda, por tanto, emite todos esos prejuicios. Bien, te acabo de hacer aquí un análisis de la Lizzie que no vea. El caso, lo importante es que crees personajes que sean interesantes, personajes que sean cuanto más redondos, cuanto más complejos, mejor, porque ellos verdaderamente son los que te van a ayudar a construir tu relato, tu novela. Fantástico, Eva. Pues ya tengo una idea principal, un tema, ya tengo también una estructura, ya tengo también a mis personajes creados, qué es lo que toca ahora. O sea, aquí ya, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora, hermana? Déjame que te lo cuente. Pues ahora lo que tienes que hacer básicamente es decidir quién va a narrar tu historia, es decir, quién va a contar tu historia y también qué tono, qué atmósfera vamos a crear en tu historia. Es decir, tenemos que escoger al narrador y tenemos que escoger también la creación de la atmósfera. Hay muchos tipos de narradores, no me voy a meter en todos, pero así por daros unas pinceladas, simplemente recordaros que hay 3 narradores que son esenciales y que son los pilares de cualquier historia. Tenemos, por ejemplo, en un primer lugar al narrador omnisciente. El narrador omnisciente lo sabe absolutamente todo en la historia. No interviene en ella, esto es muy importante, simplemente es una voz que conoce todos los detalles de la historia, todos los detalles de la trama, conoce perfectamente también a todos los personajes, tanto primarios, es decir, principales como secundarios, y va contando la historia conforme van aconteciendo todos los sucesos, ¿vale? Este sería el narrador omnisciente, muy popular, muy utilizado y bueno, muy recomendable si es que así tu historia lo requiere. Otro tipo de narrador que me parece muy interesante y que no se utiliza tanto es el narrador en segunda persona. El narrador en segunda persona suele ser un narrador de tipo epistolar, ¿de acuerdo? Lo encontramos mucho en narraciones donde encontramos cartas, donde encontramos diarios. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de narrador en segunda persona lo podemos encontrar en Dilo, en Drácula. ¿Por qué? Porque en Drácula cada personaje, ¿verdad? Tenemos a Jonathan Harker, Mina Harker, tenemos a Lucy, tenemos a Van Helsing, etc. Es decir, todos estos personajes van contando o van relatando los hechos que acontecen en la historia a través de epístolas, a través de cartas y también a través de su diario personal. Querido diario, hoy me he topado con el bicho. No, no exactamente así, pero entiéndeme, es así como funciona. Otro ejemplo de novela que puede ser un poquito más intimista, por cierto, tipo o género literario, mejor dicho, donde se utiliza muchísimo el narrador en segunda persona en la literatura intimista, sería la novela Memoria de chica de Annie Ernaux. Bueno, en general, todo el trabajo de Annie Ernaux, siendo el trabajo, quiero decir, muy intimista, está creado con este tipo de narrador. Así que si, por ejemplo, tu novela simplemente cuenta la historia, cuenta tu historia, autoficción, o cuenta la historia de un personaje que se está dirigiendo en todo momento a un amigo, o a sí mismo a través de un diario, un blog, un post de, qué sé yo, X, Instagram, etc., podrías empezar a utilizar este narrador tan interesante. Finalmente encontramos al narrador en primera persona. El narrador en primera persona funciona muy bien. Es un narrador que cuenta la historia a través de sus propios pensamientos, a través de su propia experiencia,
pero solo los dirige a sí mismo. Es decir, en ningún momento se dirige a una causa externa, no se dirige a un diario, no se dirige a un amigo, ni siquiera se dirige al lector como tal, simplemente va contando lo que le va ocurriendo, nos va transmitiendo sus sensaciones y sus emociones a medida que va pasando la historia. Un ejemplo de narrador en primera persona podemos encontrarlo, por ejemplo, en La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, o por traerte una novela que me he leído hace poco y que me ha gustado mucho, en The Bell Jar, de Sylvia Plath, que traducido sería La campana de cristal. La campana de cristal de Sylvia Plath, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ejemplos de narrador en primera persona. Por tanto, si recapitulamos, tenemos primero al narrador omnisciente, que sería como una especie de testigo que conoce todos los detalles de la historia, pero no interviene en ella. Luego tenemos al narrador en segunda persona, que a pesar de contar la historia de acuerdo con su perspectiva, siempre se dirige a una causa o hacia un recipient. I don't know, o sea, no me acuerdo cómo decir esto ahora mismo en español. ¿Qué problema tenemos hoy con los idiomas? Recipient, ¿cómo se dice recipient? A un destinatario. Ay, Dios mío, a un destinatario, nena, que se nos olvida. Entonces, el narrador en segunda persona siempre nos va contando la historia según sus impresiones, pero siempre se dirige a una tercera persona, a un destinatario, y finalmente encontramos al narrador en primera persona, que simplemente se limita a contar la historia a partir de su propia experiencia, pero nunca se dirige a una tercera persona, es decir, solamente comparte estos pensamientos con él mismo. Otro punto importante que no se nos debe olvidar, lo he nombrado al principio, sería la atmósfera. La atmósfera no es más que el diccionario de descripciones y la elección de palabras que vamos a hacer para marcar el tono de nuestra creación, de nuestra narración. Por ejemplo, no es lo mismo contar una historia de humor que contar una historia trágica, ¿verdad? La elección de palabras y también la selección de descripciones nos va a ayudar a crear el clima emocional para conectar, en este caso, con el lector y también conectar, ¿por qué no?, con la historia en sí misma. Si estamos, qué sé yo, creando una novela negra que está ambientada en Suiza en invierno, pues por tanto nuestras palabras van a ser palabras que apelen a un mundo frío, ¿verdad? Vamos a hablar de nieve, vamos a hablar de viento, vamos a hablar de grises, de azules, vamos a hablar de melancolía. Ese es el tipo de selección que vamos a hacer. Mientras que si nuestra novela es una fantástica historia de amor que pasa en Colombia, en una playa, pues entonces vamos a hablar de sol, de arena, de calor, vamos a hablar de sabor, vamos a hablar, ¿veis cómo cambia la cosa? Es que incluso mi lenguaje corporal está cambiando. Pues eso es lo que tenemos que intentar conseguir cuando estamos creando el clima, cuando estamos creando la atmósfera en una novela. Es decir, al final la atmósfera no es más que el diccionario de palabras que hemos seleccionado para crear el clima emocional de nuestra historia. Vale, mi gente, pues ya estaríamos. Como habéis podido comprobar, tampoco es tan difícil, ¿verdad? Simplemente necesitamos una buena idea, una idea que nos motive, necesitamos también unos buenos personajes, un buen orden, una buena estructura para contar nuestra historia y finalmente decidir quién va a contar la historia y cómo. Estas son todas las preguntas que tenemos que respondernos antes de escribir. Antes de terminar el vídeo me gustaría compartir con vosotros una serie de consejitos, así que no os levantéis, quedaos ahí que voy a daros una serie de peculiarity tips. He decidido llamarlo así porque me gusta cómo suena.
El primer peculiarity tip que puedo compartir con vosotros es que no os agobiéis por el tema de la reescritura ni la corrección. Idealmente, el tema de corregir vuestra novela ocurre al final de su escritura. Por tanto, no os concentréis en ello, no os concentréis en que todo quede absolutamente perfecto. Concentraos mientras estáis creando en precisamente eso, crear, es decir, escribir y generar páginas. Algo que a mí me funciona mucho para, aniquilar a la perfeccionista que llevo dentro es una vez escribo, dejo reposar el texto y cuando vuelvo a él me suelo leer el último capítulo que he escrito y ya empiezo a introducir una serie de correcciones, aunque no me meto de lleno a corregir. De esta manera consigo pues aplacar un poquito esa ansia, ¿vale? Consigo controlar a la fiera y por otro lado también consigo recordar qué es lo último que he escrito. Si es que hay algo, algún detalle del que quiero seguir tirando, pues lo tengo delante de mí. Así que nada, no os agobiéis por la reescritura, simplemente escribid y disfrutad del proceso. El segundo peculiarity tip, ya lo sabes, escritura automática y citas de artista. Esto apela a mi primer vídeo del canal. Cada vez que vayáis a escribir, dedicaos unos instantes a escribir de manera automática, es decir, dedicaos durante unos minutitos a sacar todos esos pensamientos que tenéis en la cabeza y dedicad un día de vuestra semana a hacer cosas para vosotros mismos, algo que os guste, pero siempre a solas y fuera de casa, porque de esta manera también desconectáis y a la vez conectáis con vosotros mismos. Tercer peculiarity tip y muy importante, y creo que se habla de esto muy poco, créate un esquemita. Si tu historia, si tu novela o tu relato tiene un trasfondo histórico que resulta importante, por ejemplo, fechas, por ejemplo, una determinada época en el tiempo, qué sé yo, el Imperio Romano, créate siempre un esquemita donde tengas a la vista las fechas que son importantes y los acontecimientos. De esta manera te vas a ahorrar muchísimo tiempo, créeme, no le vas a tener que estar preguntando al ChatGPT, ni al Google, ni a nadie, simplemente tú con tu esquemita delante, ¿vale? Con tu Excel, con tu línea temporal escrita en boli, lo que te dé la gana, te la pones siempre delante y así no se te olvida jamás cuál va a ser la estructura de la historia. Cuarto peculiarity tip que os puedo dar es que os cuidéis. Quilla Eva, ¿esto qué es de repente? ¿Una sección de salud al día, hermana? No y sí. Cuidarse es vital, es muy importante para tener una mente activa y creativa y ser muchísimo más productivos y felices mientras estemos escribiendo. Por tanto, por favor, come bien, aliméntate con buenos alimentos, con buenos, quiero decir, buenos de verdad, ¿vale? Por favor, suelta ya el móvil, no pidas en el globo un ramen, no te hagas eso. Hazte una buena parrillada de verdura, en serio, que te va a venir mucho mejor. Duerme bien, duerme tus horas, respeta tus horas de descanso, sal a la calle, que te dé el sol, piérdete en la naturaleza, tira el móvil un rato, ten un poquito de digital detox, ¿vale? Como decimos ahora, porque de esta manera, de nuevo, tu cerebro va a ser mucho más productivo, mucho más creativo y vas a disfrutar mucho más del proceso de escritura. E hidrátate bien, ¿vale? O sea, la Coca-Cola y el café and company, eso ya ha pasado de moda. Por favor, bebe agüita e hidrátate. Tu cuerpo te lo agradece. Quinto peculiarity tip, lee mucho. Cuando un escritor o una escritora no está escribiendo, está leyendo. Yo siempre recomiendo que leas clásicos porque, de nuevo, parafraseando un poco lo que he dicho antes, creo que los clásicos son clásicos por algo,
pero sinceramente no siempre funciona, a pesar de que, bueno, los grandes literatos siempre nos ayudan mucho. La realidad es que un escritor debe leer, o un lector mejor dicho, debe leer aquello que le mole. Por favor, no te tortures leyendo Guerra y Paz si los rusos no son lo tuyo. Lee algo que verdaderamente te motive, algo que verdaderamente te haga vibrar, te haga generar imágenes en el cerebro, porque de esta manera, de nuevo, vas a ir haciendo muchísimas actividades paralelamente que te van a ayudar a escribir. Por ejemplo, vas a mejorar tu léxico y vas a crear redes neuronales que van a hacer que tu cerebro, de nuevo, sea mucho más creativo. Y finalmente, y por supuesto, disfruta. Es lo más importante de todo. Lo más importante del proceso creativo es precisamente no tener un objetivo en sí. Olvídate de los lectores, olvídate de las editoriales, olvídate de publicar. En realidad, un escritor lo único que hace es escribir y disfrutar de ese proceso. Por tanto, yo te invito a que disfrutes de la escritura, no tienes que demostrarle nada a nadie, esto que estás haciendo lo haces para ti y por ti, porque verdaderamente a ti te viene bien y lo pasas bien con ello. Así que nada, olvídate del resto, céntrate simplemente en disfrutar. Y nada más, mi gente, espero que os haya servido muchísimo este vídeo, espero que os haya inspirado. Si hay algún tema en concreto en el que os gustaría ahondar, porque entiendo que al final yo lo que he hecho aquí es dar unas pinceladas súper generales, pues por favor, decídmelo en los comentarios y nada, lo de siempre desde hace un vídeo, vaya. Dale un me gusta, comparte, suscríbete si es que no lo estás. Y en caso de que te sirva, pues yo ya con ello me quedo súper contenta. Y nada, como siempre, os mando un besazo y espero que tengáis un día peculiar.